Los materiales que necesitaremos para llevar el control o el registro de la temperatura, el pulso, peso, respiración, evacuaciones, vómitos de nuestro paciente hospitalizado va a ser precisamente pues una copia de la hoja control que va a estar incorporada dentro del expediente de nuestro paciente, así como un lápiz bicolor. ¿Ya? Más adelante explicaremos el propósito del lápiz bicolor. Obviamente entonces vamos a necesitar una sacapunta para poder seguir afilando nuestro lápiz en caso de ser necesario, y un lapicero para poder hacer las anotaciones que corresponden a la parte superior de nuestra hoja de control, así como también para los datos que vamos a ir agregando en la parte inferior de la misma. Muy bien, ¿cuál es la función de nuestro lápiz bicolor? Pues la función es que un color nos va a indicar uno de los datos que vamos a llevar. En este caso el color rojo va a ser para el pulso y el azul nos va a servir para la temperatura. Si ustedes se van a la parte izquierda de su cuadro, van a observar que las primeras dos columnas están divididas por la letra P y la letra T. La parte que corresponde a la P es la que nos va a ayudar a graficar el pulso, y lo vamos a hacer con el rojo. La T nos va a indicar la temperatura en grados centígrados y lo vamos a ir graficando con el azul. Vamos a dar inicio con la explicación de los aspectos generales que aparecen en la parte superior de la hoja de control. Aquí estamos presentando un ejemplo en el cual el nombre de nuestra paciente será Elizabeth Contreras, con una edad de 20 años. Vamos a suponer que se encuentra en la unidad de cirugía mujer. El número de cama y el registro. Posterior a eso tenemos el apartado donde aparece los días de hospitalización. Para comenzar, vamos a considerar que nuestra paciente ingresó en el turno vespertino. El día en que ingresa todavía no es un día cumplido, es decir, no tiene 24 horas. Por lo tanto, lo vamos a tomar como el día 0. Ya cuando nuestra paciente ha cumplido las 24 horas, entonces eso será el día 1, y así sucesivamente. El cuadro tiene una capacidad para 15. En caso de que la paciente o el paciente esté ingresado por más tiempo, obviamente se seguirá con otro cuadro. Ahora, días de operado. No es lo mismo los días de hospitalización, es decir, los días que el paciente o la paciente tiene de estar ingresado en el hospital, a los días en los que pudo haber sufrido una cirugía. Supongamos que nuestra paciente entró el primero, vean donde dice fecha, 1/11, entró el 1 de noviembre, ese fue su día 0. Pero en ese día se hicieron solo evaluaciones de la paciente u otras consideraciones, chequeos, etc. El día 1, día de hospitalización 1, fecha 2 de noviembre, siguió siendo simplemente evaluada, pero se consideró que ameritaba cirugía y por lo tanto para el día de hospitalización 2 fue sometida a cirugía. En ese caso,
ese es su primer día de operada, que corresponde a la fecha 3 de noviembre. A partir de ahí inician sus días de operación y podemos terminar de cubrir la tabla. Ahora, en cuanto a lo de la fecha, como se fijaron, obviamente esto va a depender de la fecha en la que iniciamos el llenado de nuestra tabla, de nuestro cuadro, y vamos a colocar la fecha que corresponde a calendario. Para este ejemplo yo coloqué, y que se comprendiera mejor, el 1 de noviembre y así sucesivamente todas las fechas hasta llenar el cuadro. Termina en 16 de noviembre. Muy bien, ahora ustedes pueden observar también que tenemos una M y una T por debajo de las fechas, que corresponderán a la mañana y a la tarde. Es decir, vamos a llevar un control de la presión, de la temperatura, de la respiración, de la presión arterial, del peso, de las evacuaciones y del vómito, tanto por la mañana como por la tarde. Ahora, puedes concordar los días de hospitalización con los días de operado, en el sentido de que si, siguiendo el ejemplo, la paciente está en cirugía mujer, es porque ha sido sometida obviamente a una intervención quirúrgica. Por lo tanto, puede ser de que los días de hospitalización sean los mismos días de operado. Como por otro ejemplo, podríamos mencionar a paciente que entró de emergencia y en el mismo momento, por ejemplo, herida de bala o herida con arma blanca, fue sometido a cirugía inmediatamente el mismo día que se convierte en hospitalizado. Entonces puede coincidir que los días de hospitalización sean los mismos días de operado. En ese caso se repetirían los números del día 0 en adelante, serían los mismos días de hospitalizado que los mismos días de operado. Para que quede más claro, sería como que dijéramos que en el día 0 colocamos siempre aquí el día 0, el día 1, el día 2, el día 2, y así sucesivamente serían los mismos días de hospitalizado, los mismos días de operado. ¿Ya? Entonces, pero en definitiva lo que debemos comprender es que los días de hospitalización es los días que nuestro paciente tiene de estar ingresado, y los días de operado no son necesariamente los mismos con los días de hospitalizado, porque no todo paciente que entra a ser hospitalizado es inmediatamente operado, sino que pudo haber estado varios días en el hospital hasta que se consideró que ameritaba X o Y cirugía y fue sometido a la misma. Muy bien. Cabe mencionar que este formato es el formato que actualmente está utilizando el Hospital Nacional San Pedro de Usulután. Mas sin embargo, dentro de la misma red de hospitales públicos de nuestro país están utilizando diferentes formatos con algunas modificaciones. En esencia es lo mismo, pero es bueno saberlo que por lo menos existen más formatos, no simplemente este. Ahora quiero que se comprenda lo de la escala, cómo se opera. Bien, como ya les había dicho en un principio, vamos a utilizar el lápiz bicolor porque cada color va a representar un dato en particular. Les dije que el color rojo lo vamos a utilizar para llevar el pulso y el color azul lo vamos a utilizar para llevar nuestra temperatura.
para que al final podamos hacer una especie de gráfica similar a esta, en la que vamos a ir uniendo puntos, tanto llevando el chequeo matutino o el de la mañana como el de la tarde, haciendo relación a la M y a la T que tenemos en nuestro cuadro. Bien, en cuanto a la escala, para que se comprenda, manché esta otra hoja en donde les hice una representación. No se hace o no se mancha, sino que ya lo debemos de comprender y lo debemos de asimilar de esa manera, sin necesidad de estar marcando estos números en la tabla, sino que debemos entender qué significa cada una de las líneas en nuestra tabla. Comencemos con la temperatura. Tiene una escala de 2 por 2, o más bien dicho 0.2 por 0.2, es decir, aquí tenemos que nuestra tabla inicia con 35 grados, ¿ya? Esta primera línea equivaldría a los 35 grados, empezaría a subir hasta llegar a los 36. Muy bien, esta línea aquí representa los 36 grados, de modo que la primera sublínea, digámoslo de esa manera, equivaldría a 36.2, la siguiente 36.4, la siguiente 36.6 y la última sublínea 36.8. Es decir, hemos ido aumentando 0.20 entre cada una de las sublíneas, de modo que si aquí tenemos 36, al llegar aquí tenemos 36.8 más los .20 nos dan los 37 grados, que equivaldría a esta otra línea, y así sucesivamente. 37.2, 37.4, 37.6, 37.8 y 37.8 más otros .20 son los 38, que es a la nueva casilla donde hemos llegado, y así seguimos en adelante. Entonces, para que se entienda, repitiendo, cada sublínea va a aumentar .20. Si pueden observar ustedes, o para que se entienda quizás todavía más fácil, es como si fuera una suma de 2 en 2, o la tabla del 2. 2, 4, 6, 8. Es decir, si estoy dentro de este apartado del 36, la primera línea es 2, la segunda línea es 4, la tercera línea es 6 y la cuarta es 8. Entonces 36, 2, 36, 4, 36, 6, 36, 8. Ahora, si por ejemplo cuando tomamos la temperatura del paciente nos marca 36.5, entonces marcaríamos entre 36.4 y 36.6, es decir, en medio estarían los 36.5. En cuanto al pulso, el pulso lleva un incremento con un múltiplo de 4, es decir, cada una de las líneas va a valer 4 puntos más. Por ejemplo, estamos dentro de la casilla de los 70 latidos por minuto. Entonces, la primera sublínea equivaldría a 74, porque la inicial vale 70. 74 más 4,
78 en la segunda línea. En la tercera, 78 más 4, 82. 82 más 4, 86. 86 más 4, ya la última línea que da inicio a otro subgrupo, sería entonces 90. Y así sucesivamente. Es decir, que a diferencia de la temperatura, en donde solo va un incremento de 0.20 entre cada una de las líneas, para cuando graficamos el pulso, vamos a considerar cada sublínea sumándole 4 puntos a cada una de ellas. Es decir, la primera va a equivaler a 4, la segunda va a equivaler a 8, la segunda a otros 4 puntos arriba del 8 y así sucesivamente. Repitiendo, en la temperatura vamos a ir a hacer un incremento dentro de la casilla en la que estemos de 0.20 grados, mientras que en el pulso, dentro de la casilla que estemos, vamos a hacer un incremento por cada una de las líneas de 4 latidos por minuto. Veamos un ejemplo. No se vayan a confundir. Vamos a llevar tanto un registro de la mañana como de la tarde de los dos datos, tanto del pulso como de la temperatura. Pero lo que nos va a ayudar es precisamente los materiales que necesitaremos para llevar el control o el registro de la temperatura, el pulso, peso, respiración, evacuaciones, vómitos de nuestro paciente hospitalizado. Va a ser precisamente pues una copia de la hoja control que va a estar incorporada dentro del expediente de nuestro paciente, así como un lápiz bicolor. ¿Ya? Más adelante explicaremos el propósito del lápiz bicolor. Obviamente entonces vamos a necesitar una sacapunta para poder seguir afilando nuestro lápiz en caso de ser necesario, y un lapicero para poder hacer las anotaciones que corresponden a la parte superior de nuestra hoja de control, así como también para los datos que vamos a ir agregando en la parte inferior de la misma. El lápiz bicolor, para que no se confundan los datos que estemos graficando. De modo que para cuestiones de ejemplo, en el turno de la tarde, donde suponemos que ingresó nuestra paciente, estamos diciendo que entró con un pulso de 70. Es lo que hemos marcado aquí, ¿ya? Con nuestro lápiz color rojo. Y estamos diciendo que esa misma tarde también tenía una temperatura de 37.2. Recuerdan que cada una de las líneas para la temperatura equivale a 0.20 grados centígrados. De modo que si estamos dentro de la casilla de los 37, la primera línea o sublínea equivaldría a 37.2. Como estamos marcando el pulso dentro de la casilla de los 70, su primera línea equivale a 70. Los dos datos graficados para el turno de la tarde en el día 0 de hospitalización de nuestra paciente. Ahora, para el día 1, en el turno de la mañana, ¿ya?
tenemos que la paciente, recuerdan que para el pulso cada sublínea equivale a 4 latidos por minutos más. Entonces en este caso estaríamos diciendo que el pulso de nuestra paciente estaba entre 70 y 74. Si hemos graficado justamente en medio, hemos hecho el punto, hemos marcado justamente en medio del pequeño cuadrito, entonces estamos diciendo que el pulso de nuestro paciente habría andado por los 72-73. ¿Ya? Entonces nuestro paciente tuvo un pulso de entre 72 y 73 para el día 1 en el turno de la mañana. Y también ese mismo día, en el turno de la mañana, le tomamos la temperatura y en esta ocasión nuestra paciente tenía una temperatura de 37.4 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la primera línea equivale a 37, 37.2, 37.4. En el mismo día 1, pero ya por el turno de la tarde, muy bien, nuestra paciente tuvo un pulso de 74. Primera línea dentro de la casilla 70. La primera sublínea equivale a 4, 74. En cuanto a la temperatura del día 1, pero por la tarde, estaría con una temperatura. Otros datos de control que se pueden llevar diario, tanto en la mañana como en la tarde, en los pacientes ingresados u hospitalizados, son la respiración. Siguiendo con el ejemplo que traíamos, la paciente que había entrado por el turno de la tarde, se le tomó la respiración y era de 16, el valor normal de 16 a 20, entonces consideremos que la paciente entró con una respiración, una frecuencia respiratoria de 16 veces por minuto. Ya para el día 1, ya en el turno de la mañana, fueron de 17 veces por minuto y en el turno de la tarde de 16. Estamos hablando de esta parte de acá, ¿ya? Luego, para ya el segundo día, en la mañana tenemos que era de 18 respiraciones por minuto y en la tarde 17 respiraciones por minuto. Este es uno de los formatos en los que esta parte inferior está bastante reducida, por eso se ve así este desorden. Más sin embargo hay formatos en los que sí hay suficiente espacio en este sector para que los datos queden mejor o mayormente ordenados, y así sucesivamente. El número de respiraciones de nuestra paciente por la mañana, por la tarde, mañana, tarde, etcétera, etcétera. Ahora, presión arterial, ¿ya? Supongamos que nuestra paciente ingresó con una presión arterial de 120/80 y solo en este día, en el día 0, tenemos solo datos del turno de la tarde, porque recuerden que el ejemplo que mencioné era que la paciente había ingresado en el turno vespertino, es decir, por la tarde. Bien, entonces ya para el día 1, cuando ya haya cumplido ya 24 horas, tenemos que por la mañana tenía una presión de 110/80 y por la tarde 120/80. Para ya el día 2 y el día 1 de operada, por la mañana tenía 120/80, por la tarde 110/90 y así sucesivamente. Ahora, en cuanto al peso, igual, no en todos los pacientes, o generalmente en los pacientes que no tengan determinados problemas específicos, el peso no va a variar en la mañana y en la tarde, sino que se va a mantener estable, entonces solamente se toma en una de las jornadas.
pero sí, por ejemplo, va a variar en los pacientes edematizados. Nos va a servir llevar el control del peso de estos mismos para ver qué tanto están acumulando líquidos o qué tan bien está haciendo los diuréticos la función de descargar o que ayuda al paciente a expulsar todo ese líquido. Entonces ahí sí nos puede servir el peso, así como también en los bebitos para conocer el incremento del peso que van teniendo ellos diariamente. Bueno, cuestión de orina total se puede reportar por las veces que el paciente vaya al baño, más sin embargo pues no es. Habrían casos específicos en los que verdaderamente vamos a llevar este valor, o también cuando se lleva el control del volumen de orina que los pacientes puedan estar expulsando o produciendo, mejor dicho. Ahora, en cuanto a las evacuaciones, es decir, tanto por el turno de la mañana como de la tarde, cuántas veces evacúa el paciente, es decir, cuántas veces va al baño a defecar. Entonces no tenemos nada para el turno de la mañana porque en ese momento la paciente no la teníamos hasta por el turno de la tarde, ¿ya? Entonces, pero por la tarde no, que ingresó al hospital no fue al baño. De ahí tenemos ya el día primero, sí, por la mañana fue una vez al baño, por la tarde ya no fue. Para el segundo día tenemos que nuestra paciente fue una vez en la mañana, fue una vez en la tarde. Pues yo en todo esto me he imaginado que es una paciente que entró con problemas estomacales y con un dolor abdominal, pero que en definitiva la terminaron operando por un apéndice, una apendicitis. Entonces no hay problema en cuanto a sus evacuaciones. Esto va a tomar mayor importancia en aquellos pacientes donde sí puedan estar presentando algún cuadro de infección intestinal. Entonces obviamente sí nos va a importar mucho el número de evacuaciones que estén llevando los pacientes tanto en la mañana como en la tarde. Igual también en los pacientes que puedan presentar vómitos. En este sentido nos va a también ser de mucha importancia pues la cantidad de veces que nuestro paciente esté vomitando, pero siguiendo el ejemplo que yo he traído, pues esta paciente no ha presentado vómitos, excepto ya si se fijan aquí cuando pues ya salió de los efectos de la anestesia y pueda que haya presentado algunos vómitos. Entonces pues estos datos van a tomar ya mayor relevancia de acuerdo pues a las características del paciente que estemos atendiendo. Así es que pues de acuerdo a eso van a tomar o no importancia. Igual, por ejemplo acá, si nuestro paciente pues está ingresado en relación a algo con el corazón o problemas de la presión, obviamente los datos de la presión arterial van a tomar importancia, pero en pacientes que no, básicamente no van a variar o no van a ser mayormente significativos. Entonces, si ustedes se fijan, el cuadro se enfoca más que todo por la cantidad de espacio que le dedica a lo que es el pulso y la temperatura, a estos dos aspectos. Vuelvo y repito, uno tiene que acomodar a cómo trabajan en la institución en donde nos encontremos. Ellos nos dirán la forma en la que ellos trabajan y cómo quieren que nosotros pues continuemos con ese esquema de trabajo. Este formato corresponde al del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, no es el mismo por ejemplo con el del Hospital Sacamil. Les voy a enviar una imagen de la que a mí me mandaron, que no es exactamente igual a esta. Entonces, pero en esencia es lo mismo, y lo que nos interesa es pues entender esta parte de acá, comprender la escala para poder graficar. De ahí, en cuanto a lo demás, básicamente sería nuestra decisión la forma en la que lo vayamos a llenar, o simplemente vemos en el cuadro clínico en el expediente del paciente, cómo lo han estado llevando, y de esa misma manera pues continuamos haciendo las
anotaciones, ¿ya? Para llevar el control de nuestro paciente.